Yo estudié desde el jardín hasta el tercer año de educación básica ya en el colegio. Hasta el décimo ahora, en la unidad educativa La Salle. Y estaba el colegio La Salle a media cuadra, sigue estando de la casa de mis padres. Y a pesar de eso yo siempre me atrasaba a clase, a pesar de que tenía la facilidad. Ni media cuadra para llegar al colegio. Yo llegué a Alemania sin saber hablar mucho alemán, había llegado ese año al colegio, teníamos cursos de nivelación y yo no había salido del país hasta ese día. Y era difícil desprenderse de la casa, era difícil desprenderse de los padres por la también cultura que nosotros teníamos. De los 33 años que tengo, al menos los 25 he estado en campañas, sea más joven, más viejo. No podría yo decir que la política no me ha marcado la vida. No puedo yo desasociar mi apellido de la historia política del cantón, de la provincia y hoy día del país. No puedo decir que no me guste. No, me sería mentirme a mí mismo y a todo lo que he vivido. Hay algunas cosas que públicamente tanto periodistas como líderes de opinión han criticado. Usted también ha realizado esta crítica a su hermano, ha conversado con él, porque en familia es más fácil llevar estas situaciones. Sin duda que sí. Vea, yo a Virgilio le respeté, le respeto y le respetaré siempre como si fuera mi padre, porque al final él asumió ese rol después de la partida de mi papá. Para mí siempre Virgilio Saquicela será sinónimo de norte y faro. Yo jamás voy a claudicar en ello y las veces que él piense que yo pueda serle útil, espero serlo. Veamos, digamos que para mí quizás la única cosa o la que más le pueda criticar a Virgilio fue no haberse abstenido quizás en la votación de la censura al presidente. Yo me gradué de abogado en abril del 2013, luego de que mi padre murió y quizás una de las deudas más grandes o algún reproche que le echo al cielo es que mi padre no me haya podido ver ejerciendo la profesión que ambos quisimos tanto y que queremos tanto. A renglón seguido, mi primer caso fue contra un ex profesor mío en la ciudad de Cañar por un delito de estupro. Y después de aquello tuve un caso de la muerte de una niña de un exfutbolista jugador del Deportivo Azogues. Quizás esos han sido de los casos que más me han marcado por lo noble que estaba en la profesión. Decide ser más en la universidad que garantiza calidad educativa por sus más de 46 años de experiencia en educación a distancia. Si tu meta es seguir una carrera, hazlo ahora, como lo hacen nuestros más de 45,000 estudiantes que decidieron llegar más lejos en nuestros más de 90 centros de apoyo a nivel nacional. Estudia desde la seguridad de tu hogar con herramientas tecnológicas y metodologías que te brindarán una formación acorde al mundo actual. Bienvenidos a la UTPL. Decide ser más. A todas las personas que nos siguen en Ecos del Cañar, en el programa El Otro Perfil, el podcast de Ecos del Cañar, bienvenidos a un capítulo más. En esta oportunidad contamos con la participación del doctor Guillermo Saquicela Espinosa, gran amigo de esta casa, amigo personal también de muchos de aquí de la empresa, y vamos a dialogar sobre su trayectoria, sobre su vida profesional y también sobre sus retos a futuro. Doctor, muchísimas gracias, bienvenido. Quisiera comenzar como siempre lo hago, pidiendo que se defina. ¿Quién es Guillermo Saquicela? Gracias, querido Álvaro, un placer saludarle a usted y a través de la lente de Ecos del Cañar
a todas las personas que tienen la gentileza de vernos, de escucharnos y de compartir con nosotros este espacio. Santiago Guillermo Saquicela Espinosa es la amalgama de generaciones políticas, de generaciones de juristas, y fraguado en aquellas es una persona que ha tomado esa experiencia para, con base en esa experiencia, tratar, porque el camino a la perfección no es sino una lucha constante y diaria e inalcanzable, de ser mejor todos los días. Ese es Guillermo Saquicela Espinosa. Bien, abogado de profesión y especialista en Argentina, ¿no? Sí. ¿Por qué la abogacía? Si bien es cierto, dentro de su familia, ya en el grupo de hermanos, usted es el segundo abogado, tiene un hermano que es médico y otro hermano que es economista, usted como el último de los 4, ¿por qué eligió el derecho? Eso decía en mi autodefinición, si es que cabe el término, querido Álvaro. Estoy yo hecho de un ancestro político y de un ancestro jurista. Mi padre fue abogado y mi primer hermano fue abogado. Y digamos que a lo largo de mi vida yo crecí viéndoles, aprendiendo de ellos, visitando a mi papá en el tribunal penal, en la corte provincial, en sus audiencias, viendo a mi hermano en su oficina, atender a la gente y demás. Y sin duda uno va inclinando la balanza seguramente en esa experiencia y en lo que a uno le gusta. Yo, cuando estuve en el colegio, que migré de la ciudad de Azogues a Cuenca, digámoslo así, tenía un bachillerato de ciencias generales, no había especialidades, no podía elegir sociales, químico y demás. Entonces tenía una amalgama de muchas materias, incluso creo yo que hubiese sido posible que me decante por la medicina, porque era muy bueno para química, para biología, para esas ramas. Pero al final del día, cuando nos llevaron a la casa abierta de la Universidad de La Suay, donde fuimos a conocer todas las facultades, me incliné por la de Derecho, por toda esta historia seguramente, y después de 10 años de ejercer esta profesión, creo que he tenido la mejor elección de mi vida, que la sigo eligiendo todos los días, y que sin duda la seguiré eligiendo. Recuerdo, y me permito hacer este parangón, el decálogo del abogado empieza de couture por estudiar. Ese es el primer mandamiento de un abogado, porque el derecho es una constante, y si no lo estudiamos todos los días, dice couture, cada día serás un poco menos abogado. Así que creo que elegí esta carrera y la sigo eligiendo todos los días, y el derrotero es seguir preparándose. Y yendo un poquito para atrás, ¿en dónde inicia su formación académica? ¿En qué escuela estudió? Yo estudié desde el jardín hasta el tercer año de educación básica ya en el colegio. Hasta el décimo. Hasta el décimo ahora, en la unidad educativa La Salle. Y estaba el colegio La Salle a media cuadra, sigue estando de la casa de mis padres. Y a pesar de eso yo siempre me atrasaba a clase, a pesar de que tenía la facilidad. Ni media cuadra para llegar al colegio. Pero ahí es que uno es más confiado ahí, ¿no? Dice, vivo cerca y no importa levantarme 5 o 10 a las 7 y llegas igual. Ajá. No, sí, pero más allá de eso, creo que a La Salle le tengo un especial recuerdo, cariño, porque ha tenido la mayor parte de mi formación básica, estuvo ahí. ¿Y se cambió a Cuenca después? Sí, tenía yo el bicho de irme a estudiar en Cuenca. Digamos, me surgió ese bicho, yo creo que esto fue justo en tercer año de colegio, de la educación básica, o décimo ahora, cuando a nombre del Colegio La Salle me fui a la unidad educativa Don Calderón, al colegio militar, a un concurso de oratoria. Yo tenía siempre la oratoria como apego, y siempre participé en varios concursos aquí en el cantón, en la provincia y en el austro también. Entonces en esa época teníamos un concurso regional en el militar. Fui acompañado de 10 amigos míos del colegio La Salle y obviamente el rector de ese entonces, y
yo no tenía grandes expectativas, tenía muchos nervios en cuanto a ese concurso. Era por el Día del Ejército Ecuatoriano, hicimos una oratoria, mi señora madre, que siempre me ayudó en eso, porque tenía mucha mayor paciencia que papá. Y su papá un gran orador también. Sin duda que sí. Creo que ni de lejos he escuchado a alguien que se le acerque siquiera, ni mi hermano Virgilio, que ha tenido la posibilidad de estar en distintas atalayas dando discursos, ni para ponerme en primera persona. Yo creo que siempre papá a mí me decía, tienes que ser mejor que yo, más allá de que incluso mi hermano ha llegado mucho más lejos de donde mi papá alguna vez estuvo. Creo que todavía nos queda una deuda muy grande y no va a ser sino la preparación la única que pueda llevarnos allá. Pero volviendo al concurso y por qué me fui a estudiar en Cuenca, bueno, dimos la oratoria, concursamos con colegios de Loja, de Cuenca, de Cañar también, de acá de Azogues. Y bueno, como dije hace un ratito, la chica, que era una chica de Loja, que estaba en un puesto antes que yo, cuando se subió a la tarima de ese concurso de oratoria, se olvidó el discurso, que suele pasar. Y bueno, ella se paró frente al micrófono, iba a empezar y solo pudo decir gracias porque los nervios le traicionaron. Después dijeron mi nombre y dije, aquí se fue todo al diablo porque yo también voy a olvidarme todo y se acabó. Y creo que desde ese entonces que tuve la suerte de dirigirme al público, sea en el cantón, en la región o donde sea, y hasta el día de hoy, de un gran profesor, siempre recuerdo que uno tiene que estar nervioso, y el estar nervioso es un síntoma de que lo que está haciendo uno le importa. Y por eso siempre digo que incluso cuando tengo una audiencia enfrente, me siento nervioso, pero es como en cualquier lucha diaria, espero a que suene la pistola de largada y los nervios se han ido y me siento muy bien de hacer lo que hago. Entonces, en ese momento me paré frente al micrófono, empezó a correr mi tiempo porque eran 10 minutos, creo que terminé mi discurso en 7 minutos y medio porque era de 7 a 10, yo sentí que corrí porque lo único que quería es que se acabe ya rápido eso, pero para no olvidarse. Para no olvidarme, para terminar rápido, para bajar a sentarme de vuelta en el lugar donde me correspondía, pero digamos, ventajosamente todo salió bien. También que ganamos el primer lugar de ese concurso para el Colegio La Salle. Fue la primera vez que gané, creo que $200 de un sobre que llegó por ese concurso, una placa de reconocimiento y sobre todo llevar el nombre de Azogues a ponerse en medio de los nombres de sus colegios. Pero conocí las instalaciones del colegio militar, me encantó el colegio militar en su momento, y esa fue la primera opción de Guillermo Saquicela para irse a Cuenca a estudiar en Cuenca. Me fui al colegio militar, no les gustó a mis papás en esa época, me fui al Borja, debías de haber entrado, decían ellos, desde primer curso de colegio, si no ya no podías ingresar. Antes era mucho más complicado. Me fui a La Salle de Cuenca, tampoco nos convenció. Me fui al colegio latinoamericano que está en la autopista. Y creo que a la Alborada, si es que no recuerdo mal, entre las opciones. Y cuando volvíamos, digamos, ya resignados a matricularme nuevamente en La Salle para terminar ahí mi educación, en la autopista de regreso a Azogues asomó el letrero del Colegio Alemán de Cuenca y entramos. Nos recibieron obviamente las personas alemanas que estaban al frente, mi padre se quedó maravillado con eso y directamente fue esa la elección. No fue fácil, digamos, acoplarse a eso en el sentido de que tenía que ir a cursos de física, de matemática, de alemán, previo incluso a ingresar al colegio para poder igualarme al nivel que tenían, a pesar de que el colegio había nacido un año antes de que yo llegue. Yo soy de la segunda promoción del colegio alemán, y eso da cuenta de lo noble que era el colegio en su momento. Entonces, esas fue las razones concatenadas por las que yo llegué a estudiar en Cuenca. Después tuve la suerte de aterrizar ahí, me fui de intercambio a Alemania en el mismo año en que llegué a estudiar en Cuenca, viví allá por 3 meses más o menos, y
una experiencia maravillosa cruzar el usted, Atlántico para eso. Usted, como se dice comúnmente, alzó el vuelo pronto, o sea, desde, ¿qué? 14, 15 años ya. Yo tenía 14 años cuando salí del país hacia Europa, gracias obviamente al esfuerzo de mis papás que siempre estuvieron ahí. Pero el mismo hecho ya de irse jovencito o hambrito, como decimos comúnmente, ya a Cuenca, a tener esta experiencia, por ejemplo, de viajar todos los días, de irse poco a poco independizando y valorando también lo que hacen los papás. ¿Cómo fue esta experiencia precisamente? Porque, a ver, comúnmente a los colegios se ingresa a 7 de la mañana y por lo general antes en bus, por ejemplo, se hacía 45 minutos, casi una hora a Cuenca por el tema de la vía. ¿Cómo fue esta experiencia precisamente? Ya que luego a la universidad es ya pan comido, como se dice comúnmente. Sin duda. Y bueno, querido Álvaro, cuando nosotros llegamos al colegio alemán, la gente de Azogues no habrá superado las 11 personas. O sea, había un grupito de azogueños. Había un grupo de azogueños, pero eran muy, muy poquitos. Recuerdo que estaba Adrián Crespo, un año mayor a mí, Adrián, que se graduó también en el colegio alemán. Lucila Encalada, Andrés Lozado, el ñaño chiquito de Andrés, que ahora está gigante. La última vez fui a verlos en Jardín del Bosque porque estábamos buscando local allá y puch, está casi de mi porte, pero es hermoso cómo pasa el tiempo. Y decía que cuando arrancó el colegio éramos poquitos los alumnos en general y azogueños éramos un puñadito. Recuerdo que mis padres pagaban a Juanito Espinosa, Juan Espinosa, que siempre fue amigo de mi hermano Virgilio y de la casa. Él tenía un trooper en el que íbamos, creo que con Andrés, no recuerdo si con Lucila, con Adrián, 5 personas a que nos iba a dejar y a traer de Chayabamba, donde siempre estuvo el colegio, hasta que ahora creo que se pasaron a Quingeo haciendo ya un colegio gigantesco. Y así empezó, hasta creo que yo estuve ahí un año, y después del año, que ya el colegio se hizo un poco más conocido y famoso, llegaron más personas y por fin teníamos una buseta para Azogues. Hoy entiendo yo que deben haber unas 2 o 3 quizás, no sé si habrá aumentado a gran escala el número de azogueños ahí, creo yo que sí. También debe estar más complicado porque ahora están más lejos todavía. Antes era mucho más fácil venir de Chayabamba acá y ahora están muy lejos el colegio alemán, pero esa fue la vivencia. Después, sin duda, empezar a viajar, madrugar mucho, y en el colegio teníamos martes y jueves doble jornada, nos quedábamos hasta las 4:30 de la tarde, porque teníamos clase de arte, de deportes o cualquiera complementaria, entonces eran jornadas bastante cansadas. Sin embargo, creo que la mayor experiencia, la riqueza fue conocer a mucha gente de otra cabeza, de otra cultura, mucha gente de Cuenca que a veces es difícil por los regionalismos. Exacto. Acoplarse pronto. Y había precisamente este tema del regionalismo. Sin duda que sí. Los famosos ayucos. Claro que sí. Yo era el único azogueño de mi clase. Adrián creo que pasaba lo mismo, aunque creo que también con Adrián estuvo algunas personas de Cañar, si no recuerdo mal, creo que estaba Carla Bernal con él, pero bueno, ya vivía en Cuenca y tenía su vida allá, pero en mi caso era el único que estuve ahí. Complicado hacerse amigo de las personas viniendo de una cultura absolutamente ajena. No vamos a descubrir nada si digo que obviamente en el colegio alemán había mucha gente de mucho dinero, que hasta el día de hoy son mis grandes amigos. Por ejemplo, algunas personas, por citar un ejemplo, dueños de la Italiana, de la empresa de embutidos, otras personas que tenían patios de vehículos, otras personas que tenían empresas, gente que tenía mucho dinero. Fue difícil acoplarse, pero digamos, yo tuve la suerte por estos cursos de nivelación de hacerme amigo previamente de Julio Ojeda, que fue uno de mis amigos, hasta ahora gran amigo también. Entonces ya me había conocido con él, era más fácil llegar a ese curso, pero creo que el punto de quiebre donde alcancé a fraguar y a inmiscuirme más en toda la masa de queridos amigos que son hasta ahora
fue en el intercambio, en donde ya viajamos por grupos y me hice un gran amigo que hasta ahora conservo, que es Fausto Salazar. Y bueno, desde ahí empecé a caminar ya de la mano con ellos y hoy puedo decir que son grandes amigos hasta hoy con los que nos vemos siempre. La mayoría están casados, algunos tienen ya sus hijos y bueno, son grandes personas que hasta el día de hoy aprecio, pero costó bastante. Llegar allá, había veces que yo volvía a casa y decía, bueno, quiero regresar a Azogues, quiero estar de nuevo en la zona de confort en la que crecí. Y bueno, después aprendí que hay que salirse de esas zonas y que mejor que lo empecé a hacer muy temprano, porque después fue mucho más fácil desprenderse de varias cosas. Pero creo que si en algo siempre me ha permitido sobresalir es la bendición de Dios que nos ha dado una cabeza para poder pensar, para poder discernir y eso siempre nos ha llevado para adelante. Y hoy han sido experiencias que quedan y como digo, son de los mejores amigos que he tenido. Después de eso... Usted dos grupos de amigos también a la vez, ¿no? De La Salle, por ejemplo, ¿a quién recuerda? No, de La Salle yo creo que tengo los mejores recuerdos, los mejores amigos, que son los que crecimos juntos. Y yo recuerdo absolutamente todas las personas que estuvimos ahí. Quizás me olvide de alguno, pero de mis amigos que hasta ahora están, pues Israel Verdugo, que fue viceministro del Deporte hasta hace poco, el Zuco, hijo del economista Flavio, de Anita Armaza. Él fue mi compañero desde que empezamos en el jardín hasta que salimos en el colegio. El judoka. Cristian Andrés González, Marco Antonio Ávila Campoverde, Francisco Tenempaguay Romero. Ellos eran los más cercanos a ustedes. Sí, bueno, estaba Santiago González, hijo de Anita Neira, que fue mi profesora. Estaba el gato William, hijo del ingeniero Marco Neira, ambos eran primos. Él también era hijo de la licenciada Fanny Neira, que también fue mi profesora. Y un montón de amigos que hasta ahora están, que hasta ahora quedan, que muchas veces nos vemos en el exalumno Lasallano. Y bueno, esta última vez no pude irme, pero siempre estamos... O sea, en el juego de las promociones usted va. Por supuesto, de ahí de las mujeres, por ejemplo, Jessica, que es la actual concejal, ella era mi compañera también desde el jardín hasta el colegio. Homero Castanier, que murió lastimosamente muy jovencito. Homero Crespo Castanier, hijo del doctor Fernando, que también ya no está, de Toyita Castanier. Él era un gran amigo que lastimosamente se nos adelantó hace ya varios años. Y Felipe González, hijo de Lita Morocho, y después en el camino pues fueron más de Eugenio Morocho, hijo del arquitecto, también fue mi compañero y amigo hasta ahora. Y así un sinnúmero de gente que yo aprecio, considero, quiero mucho y me gusta verles bien, me gusta verle a Eugenio en Yacha y desempeñándose como profesor, habiendo estudiado en la cultura milenaria de Corea. Me encanta verle progresando y dejando en alto, porque al final del día yo creo que no somos sino portaestandartes de donde venimos. Y a veces una bandera de una población tan pequeña como la nuestra tiene también toda el potencial para brillar donde sea. Entonces el éxito de cada uno de los amigos, de los que acabo de nombrar, de todos los que ahora quizás omita, me alegra inmensamente. Bien, doctor, ¿y qué tal la experiencia en Alemania? Digamos, querido Álvaro, yo llegué a Alemania sin saber hablar mucho alemán. Había llegado ese año al colegio, teníamos cursos de nivelación y yo no había salido del país hasta ese día. Y era difícil desprenderse de la casa, era difícil desprenderse de los padres por la también cultura que nosotros teníamos, de ese apego. Y es una cultura bien cerrada, la cultura azogueña. Sin duda. Es difícil. Yo creo que ahora es más fácil, pero antes era difícil, por ejemplo, desprenderse. Es el mismo hecho de tratar a la gente, porque nos vamos a Cuenca y todo el mundo se tutea, pero en cambio aquí es todo el mundo de usted, desde ahí nada más ya el trato es completamente diferente. Sí, como usted dice, se ha ido marcando, digamos, épocas distintas. Ahora yo les escucho a mis sobrinos más chiquitos tutear a los papás y demás. ¿Y eso cuándo? Y se va normalizando.
no sé si para bien o para mal, creo que el respeto va más allá de eso, pero absolutamente coincido con usted y cuando eso hubiese pasado con nosotros, jamás en la vida. Por ejemplo, si mi padre estuviera aquí, yo creo que podría tener 100 años, que igual no podría decirle cómo estás, papá. Es complicado, pero en el orden de las cosas, cuando yo salí, tenía 14 años todavía, yo llegué a Alemania en el año 2005, un año antes del Mundial de Alemania 2006, y era un viaje maravilloso que tuvimos ahí, lleno de cosas, de recuerdos, de anécdotas. Ya obviamente habíamos hecho el grupo de amigos, solo éramos 10 hombres en la promoción del colegio, solo éramos 25 alumnos, éramos muy poquitos, porque el colegio estaba jovencito, digamos, en su nacimiento. Fuimos todos, e incluso fue Adrián con nosotros, porque como el intercambio se hace en cuarto curso, él llegaba ya a quinto, entonces no habían ido, se fueron en nuestro grupo. Y cada grupo iba a un pueblo distinto, a una ciudad distinta en Alemania. ¿Y les reciben familias allá? Y nos recibían familias de intercambio. Entonces, a nosotros nos correspondió irnos a una ciudad que se llama Ulm, que debe bordear unos 125.000 habitantes, pero a un pueblo que está cerca de Ulm, que se llama Weissenhorn. Y nosotros llegábamos, creo que con nuestro vuelo a Stuttgart, si no estoy equivocado, después de haber aterrizado en Holanda, que está siempre el paso previo para llegar a Alemania. Y cuando llegamos los 25, digamos así, a Stuttgart, entonces estábamos todos grupo y fiesta y jajaja y todo era maravilloso, hasta que saliendo de la primera puerta ya se quedaban los primeros 5, con gente que no conocíamos. Claro. Y bueno, ahí ya se va acabando la gracia por ya. supuesto. Ya éramos 20, después ya éramos 15, después ya éramos 10 y nosotros creo que fuimos el penúltimo grupo en quedarnos. Ya agarramos un tren, ya llegamos al último destino que estaba previo al nuestro, ya nos despedimos de los últimos amigos y después nos correspondía a nosotros. Yo estuve en un grupo de 5 personas, con Fausto y con 3 amigas que son Tamara, Alicia y Juana, y mi persona. Entonces, cuando nosotros llegamos a Weissenhorn en el tren, nos bajamos y bueno, de entrada fue difícil, ¿no? Porque ahí estaban parados todos los hermanos de intercambio esperándonos. Y a las 3 amigas nuestras les recibían 3 chicas de allá, 3 chicas que habían sido compañeras del mismo curso, se llevaban muy bien y les habían hecho una cena de recibimiento y toda la cosa. Y era mucho más fácil porque iban a estar iguales y como que quiera puedes estar con un amigo ahí que conoces y con globos y con todas las cosas ahí, chuta, geniales recibían. Y nuestros hermanos, por el contrario, al menos el mío tenía una hoja de papel bond ahí mal escrita mi nombre y decía bienvenido. Y cada quien nos fuimos por su lado y no había ni recibimiento ni nada. Pero fue complicado, bueno, llegamos, agarramos las maletas, me subí a un carro ahí, ellos hablaban, yo no entendía nada, absolutamente nada, más allá del típico saludo y de cómo estás, de chévere, esta es la bandera de Ecuador y no sé qué. Fue muy complicado, pero bueno. ¿Y qué hacían ahí? ¿Qué hacían? Ustedes, por ejemplo, llegan al intercambio. Nosotros íbamos a clase al colegio de ellos. Y a la casa desde su... Los 2 meses y medio contaban para calificarnos, los 2 meses y medio de ausencia en Ecuador. Y obviamente vas a una casa particular de una familia. Digamos, tomamos ese vehículo, estuvo mi hermano de intercambio que se llama Félix, el papá de Félix que se llama Georg y la mamá que se llama Angélica. Y él tenía una hermana pero que no vivía en la ciudad donde nosotros estábamos, que estudiaba en Múnich. Y le conocí unos días después cuando regresó a la casa. Lo cierto es que llegamos a una casa, hermosa casa en los pueblos alemanes que son una cosa bastante sacada de un cuento. Y bueno, llegamos, me invitaron a conocer la casa. Yo creo que llegamos a la 1 de la tarde, debe haber sido. Eso quiere decir que a las 6 de la mañana de acá de Ecuador. Tomamos un té y
algo me preguntaron que yo no supe responder. Lo único que dije es que tenía sueño porque estábamos cansados del viaje y bueno, me fui a dormir en el sótano donde yo vivía, que era maravillosamente hermoso porque había un sauna, un baño, digamos como un mini departamento solo para mí, un guambra de 14 años que llegaba ahí, y era el cuarto de mi hermano que me lo había cedido. Entonces me quedé dormido como a las 2 de la tarde, me desperté a las 7 de la noche ya para merendar, y estábamos comiendo, creo que era pizza o alguna cosa así, y escucho que suena el teléfono de casa de la casa de allá, y sabía yo que el hermano de intercambio de mi amigo Fausto se llamaba Simón. Entonces le escucho a mi hermano que le dice, hola Simón, ¿cómo estás? Y creo que le dijo algo así como, todo bien, salgamos con estos locos para dar una vuelta, alguna cosa. Y yo en mí decía, sí, por favor, quería verle a mi amigo para poder conversar con alguien. Y él le dice, no, están muy cansados, mejor otro día. Chuta, yo así, no. Y ya nada, bueno, terminé de comer la pizza y después no quería hacer otra cosa que irme a dormir porque no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Pero si es que hay una forma de aprender en la vida, al menos un idioma, es estando en el lugar donde hablas de eso, porque por la necesidad te corresponde. Bueno, creo que fue una semana y media bastante complicada, extrañando la casa, buscando llamar a papá, a mamá, no tenías WhatsApp, no tenías Facebook, claro, no tenías exacto, muchas ese cosas. tiempo, a duras penas el hi-fi. Claro, y hasta el hi-fi creo que era precario todavía, pero un correo podías mandarlo, y tenías que hacer una llamada internacional. Entonces conversé con mi familia, obviamente, al llegar, a través del teléfono fijo y una llamada internacional. Y bueno, decía yo que todo estaba bien, que había llegado y todo más, pero no podía esconder que extrañaba la casa y no sabía qué hacía ahí, por supuesto. Hasta que empezaron las clases, que fue creo que una semana después de que habíamos llegado, porque ya en las clases nos vimos de nuevo con mis amigas, con mi amigo. Y de nuevo el grupito de ecuatorianos. Y de nuevo el grupito de ecuatorianos, que ya para bien o para mal al menos podías entenderte. Pero después pasaron los días y yo aprendí a hablar alemán a la fuerza, gigantescamente y a la fuerza. Pero por ejemplo, mi amigo Fausto Salazar, él siempre ha sido igual un gran alumno, maravillosamente bueno para matemáticas y demás, y hablaba mucho mejor que yo. Pero, por ejemplo, él decidió hablar inglés con su hermano de intercambio. Entonces él quizás perfeccionó su inglés, pero de alemán no incrementó su conocimiento. En cambio yo estaba abocado a aprender y aprender y aprender, y aprendí un montón. Y eso al final del día me sirvió muchísimo. Pero digamos que ya nos fuimos acoplando, teníamos que entrar rigurosamente a clases, y había una clase de español. Y cuando descubrimos eso fue maravilloso, porque ahí éramos profesores y ayudábamos a los grupos de los otros estudiantes y jovencitos, pues conociendo también a las amigas alemanas y toda la cosa. Ya el tiempo cambió y para bien, pues, ¿no? Después ya también podía comunicarme mejor con mi familia de intercambio, a quienes quiero, adoro hasta el día de hoy. ¿Mantienen contacto todavía? Por supuesto, y ya le voy a contar, cuando regresé recién en 2019 a verles después de 14 años que me habían recibido, fui a saludarles. La vida cambia rotundamente. La hermana de intercambio que alguna vez tuve y que teníamos 16 años creo, ahora ya tiene una hija, entonces ya todo cambia, pero es maravilloso volver. Bueno, Sabina, por ejemplo, que a mí me encanta, dice, al lugar donde has sido feliz no deberías tratar de volver, pero yo creo que siempre volvería a esa casa. Hay olores, Álvaro, hay cosas que a uno le transportan en el tiempo, le permiten viajar, y es maravilloso sentirse así. Cuando yo regresé hace poquito a Alemania, antes de la pandemia, volví a esa casa, volví al cuarto donde todo esto que le estoy contando lo había vivido, y para mí es un viaje en el tiempo hacer estas cosas, a pesar de que suene increíble, y uno se siente distinto, se siente de una forma envuelto por algún tipo de magia y demás. Yo soy bastante idealista en mi vida,
quimérico, soñador, poeta, romántico y todas las cosas que se le parezcan, y en realidad esas cosas me tocan muchísimo. Y es maravilloso, maravilloso. Así que después de que nos acoplamos, ya no queríamos volver. Yo al menos contaba los días de regreso ya que nos tocaba volver a Ecuador y no quería saber nada. Pero esa fue la primera parte de la experiencia. La segunda vino cuando al año siguiente ellos venían a Ecuador y fue maravilloso también. Y bueno, ahí conocimos a otras personas y demás, los primeros amores de colegio y todas las cosas que son tan bonitas de vivir y que bueno, después quedan solo como recuerdos fugaces, pero que hacen parte de la vida de uno y de tantas cosas mágicas que se dan. Doctor, y a la par de toda esta formación, yéndonos un poquito más allá, usted viene de una familia de políticos. ¿Y cómo era llevar eso? Porque su padre fue diputado, su mamá igual, diputada alterna, y me parece que es la primera viceprefecta que tuvo la provincia del Cañar cuando había ya la elección de viceprefectos. ¿Cómo era llevar eso? ¿Cómo era cargar con ese peso? Porque al final del día, por ejemplo, le preguntaba a Homero Castañer, al mismo alcalde actual, al doctor Javier Serrano, porque son familias y cargar con esa herencia pesa también. Sin duda que pesa, querido Álvaro, sin duda que pesa, porque como en cualquier cosa de la vida que no es disímil dependiendo de lo que a cada uno le guste o a cada uno le apasione. Si uno tiene a Hermen Benítez, Cristian Benítez tenía que ser buen delantero, porque no era posible que no lo sea. Y así sucesivamente con todas las cosas. La familia política, yo creo que me perdí un montón de la época dorada de mi papá, pues, ¿no? Porque yo nací después de 14 años de mi hermano Andrés. Y papá había sido diputado entre el año 84 y 86, si es que no estoy equivocado, cuando yo no estaba ni siquiera en plan de nada. Mi madre buscaba una hija, igual que mi padre. Lastimosamente creo que fue en esa campaña en donde ella creo que tuvo un accidente en las gradas, se cayó y lastimosamente perdió a esa niña que ya había concebido. Y después, cuando ya ella tuvo 40 años, por azares del destino, pues quedó embarazada de nuevo, buscando otra vez tener una hija, y lastimosamente para ellos, ventajosamente para mí, me adelanté a la hija y bueno, llegué. Yo llegué en el año 90, mi papá estaba de prefecto justo, del 88 al 92, y no tenía pues yo una conciencia marcada, ni mucho menos de ese momento, pero yo entiendo que crecí entre los discursos y cosas de papá. Cuando yo ya fui creciendo, mi padre fue candidato a diputado por el movimiento Fuerza Independiente Cañar y se había desafiliado de la izquierda democrática hace tiempo ya. Y esa fue la primera campaña de la que más o menos recuerdo. Después vino la concejalía de Virgilio, donde ya tenía yo mucho más conciencia y demás, porque él estuvo en la concejalía creo que justamente en el 2006-2007, porque yo recuerdo que había ido a estudiar en Cuenca. Periodo de Víctor Molina. En el periodo del doctor Víctor Molina. Yo había ido a estudiar en Cuenca, pero recuerdo que tenía todavía los amigos de la Salle con los que salíamos, y estaba de candidato con el doctor Juan Diego. Y como yo me llevaba con Jessica y demás, entonces pasaba también en la casa de ellos, y recuerdo que yo ya no estudiaba exactamente. Recuerdo que yo ya no estudiaba en la Salle, pero en las tardes de la estaba campaña. ahí a la campaña y tenía todavía los amigos que habían quedado. ¿Y su papá vivo todavía ese tiempo? Mi padre vivo todavía, mi padre murió en el 2012. Después de esa campaña, que ya tenía algo de conciencia, pero todavía era muy chiquito, vino la campaña de la prefectura, si es que no estoy equivocado, también por Pachacuti, en donde ya tenía, sin duda, o sea, al final del día, no sé qué pasó y eso ya solo es una incógnita gigante, porque
creo que a las 6 de la tarde, me acuerdo que vino la gente de Teleamazonas a entrevistarle a Virgilio ya como virtual ganador, después se fue la luz y quedamos terceros. Entonces, eso pasó, pero quizás la que ya mayor fuerza, conciencia y empuje le puse ya personalmente hablando, era la primera alcaldía de Virgilio, 2013, que fue en el 14. 2013-14, después del arquitecto Eugenio Morocho, ya obviamente mucho más joven, ya sin mi padre lastimosamente, y después ya la reelección también ya absolutamente consciente, la asamblea y esta última campaña que pasó. Entonces, creo que de los 33 años que tengo, al menos los 25 he estado en campañas, sea más joven, más viejo. No podría yo decir que la política no me ha marcado la vida. No puedo yo desasociar mi apellido de la historia política del cantón, de la provincia y hoy día del país. No puedo decir que no me guste. No sería mentirme a mí mismo y a todo lo que he vivido. Pero vivir con eso es maravilloso en el sentido no de lo que hayan sido mi papá o lo que ha sido mi hermano, No del poder, como... sino de lo maravilloso que es que alguna vez yo he llegado a Cañar, a la Troncal, a Biblián, en el Azogues, de que me digan, yo me acuerdo de su papá hizo aquí este puente, su papá hizo esta casa comunal, trajo la luz, chuta, el doctor Virgilio era lo máximo, siempre nos saludaba en la calle. Era como mi padre, y he tenido un montón de testimonios de gente que ha quedado marcada por estas personas, después por mi mamá también, después, me faltó mencionar la campaña de mi mamá, en donde ya estaba obviamente yo también con Carlitos Sucushañay, en la Diputación, y ahí, también las campañas de mi tía Teresa, que también estuvo. Ahí Carlitos contaba, por ejemplo, una vez, en la oficina de él nos contaba, y decía, ese tiempo, dice, todavía vivo el doctor Virgilio Saquicela Toledo, dice. Claro. Y yo nunca quise descuidar mi oficina, dice. Y una vez llegó y me dijo, carajo, salga a hacer campaña que mi esposa no va a perder. Entonces, él decía que su papá empujaba incluso más motivado que su mamá en algunas circunstancias. Claro que sí. Digamos, a mamá no le gustaba la política, hasta que obviamente decidió casarse con mi papá y lastimosamente terminó gustándole más, creo. Y mamá siempre está pendiente hasta el día de hoy que Dios tiene la deferencia de tenerle acá con nosotros. Pero sí, papá creció en eso, papá siempre fue un hombre... Yo creo que cada uno tiene un destino marcado, pero la historia de mi padre, que es una deuda pendiente que tengo yo conmigo y creo que con la colectividad de hacer una autobiografía de Virgilio Saquicela, porque creo que su historia merece ser contada. Yo viví de mi padre quizás la época más tranquila de su vida, porque ya cuando yo fui creciendo, y ejerciendo la profesión, papá ya estaba dentro de su postrera carrera política y ya más bien abocado a llegar a la administración de justicia, que fue lo último que hizo. No estuve yo en las grandes lides electorales con el mismo doctor Segundo Serrano cuando recién empezó él. Por ejemplo, a mí me hubiese encantado verle a mi papá en vivo en un debate cuando recién estaba en sus albores o cuando fue candidato a diputado con el doctor, si no estoy equivocado, Fernando Torres, papá del que fue alcalde de Quito, de Mauricio Rodas, Fernando Rodas Torres, papá del Mauricio Rodas, que creo que era de Biblián. Esa era la primera candidatura a diputación que había tenido mi papá, con 26 años, si es que no estoy equivocado. Después fue diputado por la Izquierda Democrática y después fue prefecto del Cañar, creo que en la época más apoteósica de la izquierda, en donde ganó él, ganó el doctor Marco Vicuña y ganaron todos los que se ponían ahí, creo que incluso fue es como pasa ahora con la revolución. Carlos Ávila en su momento también, creo que Carlos Ávila, que después tuve la suerte de ser abogado de su hija ahora ya en estos últimos tiempos. Él creo que fue diputado con 21 años, si no estoy equivocado, algo loco, así llevaban todo lo que ponía la izquierda
Y por ejemplo, en el auge de Rodrigo Borja. En el auge de Rodrigo Borja, que era amigo de papá, que estuvo, o ha estado, mejor dicho, yo no viví eso en la casa muchas veces, y que solo por fotos he vivido los meetings de mi padre, sus discursos. Siempre les reprocho a mis hermanos que no los tengan grabados y demás, salvo algunos. Ahora que, dada la posibilidad que Virgilio estuvo en la asamblea, recolectó el discurso que había dado en Guayaquil, es una cosa que, como dije hace rato, no hay todavía cómo decir que alguien ha llegado a tener la facilidad de escribir y de verbo que ha tenido mi padre, a pesar de que mi papá nunca salió de este país más que a Colombia y por ahí alguna cosa. Él conocía el mundo a través de los libros. No he conocido un lector más ávido que mi padre y creo él también tiene la misma fobia de su hermano Virgilio. Absolutamente. Papá no se subía a un avión, y alguna vez que se había subido cuando había sido diputado había sido ya a empellones realmente un par de veces, pero no, él prefería viajar en carro. Su hermano Virgilio dice igual, sí, sí. En carro donde sea, no me importa viajar todo un día, pero en carro donde sea. Claro, papá decía que va a ir a Galápagos cuando hagan la carretera. Pero supongo que así crecemos, nacemos, y cada uno tenemos distintas fobias, pues, ¿no? Sí, porque su hermano contaba de que se fue a Estados Unidos, ya dice, ¿era eso o el divorcio? Claro. Decía él, es broma. Claro que sí. Claro, y algo que le pasó último cuando fueron a Colombia, se había hecho garante de un cliente en esa época de las pensiones de alimentos y no le dejaron salir. Y lo peor es que le dicen, doctor, está con una deuda de alimentos. Y la ñora al lado, imagínese usted la bronca. Total, había sido de un gran amigo que está viviendo en Estados Unidos, que es cliente y que tenía esa garantía. Pero usted, siempre buena gente. Usted, doctor, ¿siente que ya es hora de dar ese paso? ¿O hacia todavía, la política? Exacto, o todavía vivir, no sé si es que el término es correcto, a la sombra de su hermano y empujarle a él, o ya es hora de dar el paso? Yo creo, querido Álvaro, que he aprendido un montón de todas las experiencias políticas que hemos tenido a lo largo del camino. Yo soy el más joven de mis hermanos, pero he crecido en tantas lides que nos han ido enseñando, que me han ido enseñando. Si es que pudiera decir algo, como varias veces lo he dicho, todavía no me sentía preparado, y voy a explicar bien esto. No me sentía preparado para dar un paso a la política en cuanto, por ejemplo, ser alcalde de una ciudad o prefecto de una provincia. Hoy quizás me siento preparado para ser asambleísta, por ejemplo, porque he hecho una formación en leyes, en construcción de leyes, en un montón de cosas dedicadas estrictamente al derecho, que creo que mi profesión se podría catapultar y de mejor manera servir siendo asambleísta. Quiero o tengo la intención de alguna vez terciar por una alcaldía o por una prefectura, por supuesto, pero también me he dicho a mí mismo que debería seguir algo en administración pública, en gestión pública, en políticas públicas. No podría vedar esa posibilidad, pero siempre de la mano de una preparación. Entonces, creo que es el momento de empezar a hacer el camino, y creo que el momento de empezar a hacer el camino empieza por quizás cristalizar una opción de tomar la rienda del Colegio de Abogados del Cañar, de hacer que el gremio vuelva a tener un protagonismo que ha perdido absolutamente, y que sirva como para dar ejemplo de la posibilidad que yo tendría de manejar algún cuerpo colegiado y hacerlo de la mejor manera, porque uno tiene que presentarse no solo con palabras, que yo puedo decir un montón de maravillas, sino con las ejecutorias. Pero lo que sí me ratifico es que si llega el momento, que puede ser pronto, la intención mía ahora es la de formar un movimiento. Lo he conversado con mi hermano, incluso por todas las broncas que han tenido, incluso la última que nos pasó, creo que yo factura también de estar 18 días en la bronca de saber si queda la candidatura firme o no. Yo creo que es necesario crear un movimiento propio
de las personas que comparten los ideales que siempre hemos tenido y desde ese punto partir para adelante. Y evitar que, por ejemplo, se empiecen a catalogar de camiseteros, camisetazos a cada rato. Sin duda. Bueno, yo digo, en el Ecuador no tenemos una militancia marcada, a excepción quizás de la Revolución Ciudadana, no digo que sea buena o mala, pero como partido ha mantenido al menos una estructura siempre. Una línea ideológica. Digamos que una línea ideológica, pero sobre todo una estructura bastante consolidada y que por eso da los frutos que da, más allá de que estemos en acuerdo o en desacuerdo, tienen la mayor cantidad de votos en las últimas elecciones a lo largo de la historia. No es casualidad tampoco. Pero sí, para amalgamar este tema, evitar no las críticas, porque siempre son las mejores que puedan darse, pero sí para cobijar un ideal que pueda sostenerse en el tiempo y sobre todo amalgamar voluntades de personas que quizás buscan ese espacio, no solo en Azogues, sino en toda la provincia y ojalá que en todo el país. Yo creo que la vida me ha permitido a mí estar en distintas esferas, tener la suerte de conocer a mucha gente, de muchos organismos distintos, y mi intención siempre va a ser bregar para adelante. No voy a decirle que voy a ser candidato en el 2025 a la Asamblea Nacional, porque tengo primero, creo que el reto más hermoso de todas las personas. Voy a casarme en el próximo diciembre y formar una familia, y dependiendo de ese paso, que creo que es el más importante en la vida de todos los seres humanos, seguramente vendrán decisiones después. Pero la política me encanta, es para mí no solo el arte de no servirse, sino servir, que ya está tan trillado, sino en realidad tiene que ser una máquina que marque la diferencia. Hay que patear el tablero, hay que hacer algo que valga la pena. Y en esta última etapa de su hermano, usted bien lo dijo, llegó más lejos que su papá. Y hay algunas cosas que públicamente tanto periodistas como líderes de opinión han criticado. Usted también ha realizado esta crítica a su hermano, ha conversado con él, porque en familia es más fácil llevar estas situaciones. Sin duda que sí. Vea, yo a Virgilio le respeté, le respeto y le respetaré siempre como si fuera mi padre, porque al final él asumió ese rol después de la partida de mi papá. Para mí siempre Virgilio Saquicela será sinónimo de norte y faro. Yo jamás voy a claudicar en ello, y las veces que él piense que yo pueda serle útil, espero serlo. Mi hermano es, creo que un ser humano inmensamente bueno, y de eso habrán cientos y miles de testimonios más que el mío, y mejores sin duda. Y no son pocas las veces que hemos estado en desacuerdo de varias cosas. He tenido la suerte de estar a su lado en una llamada o conversando con él, y de reprocharle muchas cosas, de aplaudirle muchas otras, pero creo que cada uno somos un mundo y un universo distinto. Cuando hemos tenido que estar apoyándole, como por ejemplo en las acciones de protección de Guadalupe Llori, estuvimos en Quito con Andrés Torres pasando las audiencias. Andrés estuvo también cuando fue el caso de Fernando Villavicencio, cuando le censuraron creo que 30 días o alguna cosa así. Hemos estado defendiendo el derecho y esa posibilidad también que nos ha dado de poder hacerlo en las esferas nacionales. Ganamos en el primer caso, en el segundo se perdió, se cumplieron las sentencias en ambos casos, porque el derecho es eso. Y las veces que he tenido que criticarle, le he criticado. Y ¿qué es lo que usted no estuvo de acuerdo, por ejemplo? Yo creo que la mayor... asamblea. Veamos, digamos que para mí quizás la única cosa, o la que más le pueda criticar a Virgilio, fue no haberse abstenido quizás en la votación de la censura al presidente. Esa es
la mayor que le he dicho. Ser mediador en la mañana y en la noche votar a favor de la destitución. Claro, o sea, no tenía que votar ni a favor ni en contra para mí, tenía que abstenerse, porque tenía que salirse de eso. Más allá de que en el antecedente es absolutamente cierto que quien hizo que se sienten fue él, que quien llegó a conversar con el movimiento indígena fue él. Pero en realidad, o sea, Azogues, yo decía Azogues y la provincia del Cañar en ese entonces estaba en el centro de todo. El arzobispo Cabrera, azogueño. Sí, Presidente del Ecuador, Carlos Sucuchañay, azogueño. Sin duda. Presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, azogueño. Y viceministro de Gobierno, Mero Castañer, azogueño. Claro. Yo reposteé un post de uno de los diarios de Cuenca que decía que los azogueños habían sido los mediadores de la paz ya cuando se acabó el paro. Y eso es cierto, o sea, eso es cierto. Pero después, querido Álvaro, no hay mejor maestro que el tiempo, y uno no puede acelerarse nunca, porque el tiempo siempre cobra las cosas. Y yo creo que en la historia política de este país, de esta ciudad, de este cantón, siempre van a haber aciertos y desaciertos, pero uno tiene que tomar decisiones al final del día, ¿no? Y uno es preso de sus decisiones. Pero ojalá que lo que venga sea muchísimo mejor de lo que ha pasado. Pero yo creo que Virgilio ha dejado un legado gigante. Yo no sé, ojalá que sea ya en el periodo que viene, pero dudo mucho y que pasarán muchísimos años quizás y tiempos para volver a tener una representación en el Estado. Yo creo que es muy complicado, es muy difícil, y yo creo que muchas de las críticas también tienen el regionalismo marcado que yo viví en el cuarto curso de colegio y que sigue siendo marcado. Es para mí, porque escuchaba a los periodistas cuencanos, escuchaba a los periodistas guayaquileños, escuchaba a los periodistas quiteños, y yo creo que para ellos era difícil asumir el solo hecho de que un cañarense esté sentado en la presidencia. Y bueno, Cañar, ¿cómo así? Si solo son 200.000 votos, ¿qué diablos hace ahí este pana? Entonces, partiendo de esa envidia que tenemos marcada en toda la sociedad ecuatoriana siempre, lastimosamente, y en nuestra región todavía más, los dardos empezaron a lanzarse, y la inoperancia del gobierno tenía que ser opacada de alguna forma con matar a la otra institución que está al lado. Pero hay cosas que quedan. Cuando me he ido en esta última campaña a Solano, donde la expresidenta del GAD parroquial y dijo que cómo no vamos a apoyar si es el único que nos recibió allá, nadie le ha parado bola para recursos a las juntas hasta que hicimos la 047. Ojalá que ahora que está Fabiolita, que está Paul y que está el ingeniero Luna de vuelta, empujen para que se suba esa renta anual de las juntas también, porque eso quedó ya en proyecto. Y ojalá que sea ese el camino, ¿no? Si alguien ha abierto la trocha, no hay otra cosa que hacer que seguirla. Ojalá que mañana tengamos 100 presidentes de la Asamblea, sogueños, cañarejos, biblianejos, lo que sea, porque esa es la idea. Yo creo, y vuelvo de nuevo al inicio, y todo en la vida está concatenado, Álvaro. Yo soy feliz cuando veo a mis amigos que están despuntando, y seré feliz si es que veo a otro azogueño, a otro cañarense llegando a ser presidente de la República, ¿no? ¿Para qué vamos a limitarnos en eso? Hay que soñar en grande, pero sobre todo hay que cumplir sus sueños, sin duda que sí. Bien, vamos llegando a la parte final, doctor. Nos quedaron varios temas. Sí, yo estaba empezando recién. que hablar. Para ir cerrando y que sea breve, ¿cuál es el caso ya como abogado más jodido que ha tenido? Yo me gradué de abogado en abril del 2013, luego de que mi padre murió, y quizás una de las deudas más grandes o algún reproche que le he hecho al cielo es que mi padre no me haya podido ver ejerciendo la profesión que ambos quisimos tanto y que queremos tanto. A renglón seguido, mi primer caso fue contra un ex profesor mío en la ciudad de Cañar por un delito de estupro, y después de aquello tuve un caso de la muerte de una niña de un exfutbolista jugador del Deportivo Azogues. Quizás esos han sido de los casos que más me han marcado por lo noble que estaba en la profesión, por el tema que significaba primero un delito contra la libertad sexual de una persona y el segundo contra la vida de una niña. Y
Después he defendido también otros casos, también de violaciones, también de varias cosas de terrenos y demás. Pero yo creo que el que me ha marcado más es el de la muerte de esta niña, que yo tuve que defender a esta persona. No por otra cosa, sino por algo que aprendí después de un profesor italiano, que decía que el derecho penal, a veces uno se siente ausente de que alguna vez te toque, pero está a la vuelta de la esquina y el poder punitivo del Estado es gigantesco. Parece cualquier cosa, pero es gigantesco, es una pena, es perder tu libertad. Y toda persona merece una defensa, y en esta defensa, que después la llevé conjuntamente con el doctor Francisco Pesantes de Guayaquil, no logramos sobreseimiento ni mucho menos, pero sí que se juzgue como debía juzgarse, por un homicidio culposo y con una pena atenuada a esta persona, y hoy entiendo está ya en libertad y está viviendo en los Estados Unidos. Ojalá que le esté yendo bien. Nada tampoco es, la vida de la cárcel tampoco es bonita. Tengo una gran mujer que he defendido también a lo largo de estos últimos años. Lastimosamente se ha metido en muchos líos, pero tuve la suerte de devolverle su libertad después de 2 años que estuvo presa cuando yo regresé de Argentina. Y esas son cosas que a uno le hacen sentir bien y que van mucho más allá del rédito económico que te pueda dejar un caso o no. Y también haber ayudado a la comuna de Jindilig, de la cual soy parte ahora, a recuperar sus tierras. Son cosas que, como digo, van más allá del rédito económico y hacen sentirse bien a uno como persona y cumpliendo la función para la que he estado acá. Y bueno, después el derecho para mí ha significado un barco que ha zarpado y que Dios mediante me ha llevado a encallar en varios puertos. Habrá tiempo, Álvaro, y cuando usted ordene, de contarle la experiencia en Argentina, que es otra cosa más bonita todavía, a la que le debo otra especialidad, una maestría y varios posgrados más, y a la que espero estar en noviembre de vuelta en La Plata dando clases para la por despedida invitación de soltero también, de mi gran amigo Román, y para la despedida de soltero también, sin duda. Le dejo en sus palabras finales, doctor, le agradezco mucho su tiempo. Reitero, hay un montón de cosas que podríamos haber hablado, y el tiempo es lastimosamente, para estos espacios, lastimosamente el tiempo es el peor enemigo. ¿Cómo se ha sentido? No, yo me he sentido maravillosamente bien. Supongo que estamos acá sentados más de 1 hora y el tiempo es absolutamente relativo y me quisiera quedar sentado 3 horas más. Pero eso es el tiempo. Recuerdo que hace 3 años y 3 meses escribí la primera columna para Ecos del Cañar por invitación suya mismo. Dejé de hacerlo por todo el tiempo que me ha copado hacer otras cosas, pero espero volver a hacerlo. Y esas enseñanzas son las que quiero transmitir en este mensaje final. Por ejemplo, yo he aprendido de la vida que uno, por ejemplo, tiene que escribir no para hacer leer, sino para hacer pensar. Y uno tiene que vivir no para simplemente decir que pasé por la vida, pero no viví, sino en realidad para marcar alguna diferencia, desde donde estemos. Puede ser que a mí me encante la política, me encante el derecho, me encante el fútbol, me encante el tenis, odie la política y me encante estar en emprendimiento, o puede ser que le guste como a usted el periodismo, o puede ser que le guste ser médico y ser el más maravilloso médico. Hay que marcar esa diferencia, porque a pesar de que no seamos conscientes de eso, cada cosa que hacemos, cada paso que damos marca también un giro distinto. Somos parte de esta sociedad, no podemos hacernos ajenos a eso. Es maravilloso tener estos espacios, es maravilloso poder compartir con buenos amigos. Álvaro sabe y todas las personas que me conocen, que no muchas de las veces, quizás son muy poquitas las que estamos de acuerdo y son muchísimas más las que estamos en desacuerdo, pero de este ser humano, que es muy chiquito todavía, no ha aprendido nada ni ha vivido todo lo que quisiera, llévense el gran abrazo y el gran consejo, si es que me permiten, de que nunca jamás se conformen con nada, jamás. Si es que se llegan a conformar, van a dejar de vivir y esa no es la idea. Siempre hay que perseguir algo más. Dije cuando empecé que la perfección es un camino inalcanzable, que se hace todos los días, pero es maravillosamente de caminar.
Gracias, querido Álvaro, gracias a todos los que van a tomarse la molestia de vernos estos minutos. Un abrazo sentido, un abrazo sincero y hasta prontito. Muchísimas gracias a todos, que tengan una buena noche. En un mundo interconectado, la educación no tiene fronteras. En la Universidad Católica de Cuenca, creemos en el poder de la educación en línea para transformar vidas. Conviértete en un estudiante del mundo. Estudia desde cualquier lugar, en cualquier momento, con nuestras carreras en línea. Tienes la oportunidad de seguir tus sueños, sin renunciar a tus responsabilidades diarias. Imagina estudiar una carrera profesional mientras trabajas, cuidas de tu familia o te dedicas a otras actividades. Universidad Católica de Cuenca. Creemos en ti. Creamos tu futuro.